en los procesos de análisis de riesgo y gestión del riesgo sobre todo, y considerando pues, que este es el pilar o es la piedra angular para todo proceso de gestión de seguridad de procesos. Así que vamos a dar un enfoque de alguna manera un poco más numérico, un poco más aterrizable de cómo cuantificar los riesgos desde el punto de vista de gestión de proceso, que es uno de los principales desafíos que tenemos que enfrentar aquellos que estamos de alguna manera involucrados en esa determinación del riesgo. ¿De acuerdo? Así que comenzamos con la sesión de hoy. Primero, permítanme entrar en contexto de lo que significa el análisis de riesgo. Respecto a la gestión de seguridad de procesos, la identificación de peligros y análisis de riesgo es uno de los elementos principales, fundamentales, de la gestión de seguridad de procesos, o PCM, como queramos llamarlo. Es considerada la piedra angular, el elemento angular, donde se soporta el desarrollo de todo el sistema de gestión de seguridad de procesos. Comprende actividades que van desde la identificación de peligros, cualquiera que fuese la técnica o herramienta que usemos para realizar esa identificación, ¿no? Y ahí podemos convocar o llamar seguramente a herramientas como el HAZOP, como el What If, como análisis de falla, análisis de modo de falla, árbol de falla, dependiendo obviamente de la aplicación y de la naturaleza del proceso del cual nosotros estemos analizando. Luego tenemos que hacer una evaluación y un análisis integral de los riesgos asociados a todos aquellos aspectos o escenarios que se han identificado como potenciales peligros para ese proceso. Y para ello tenemos que hacer un análisis no solamente cualitativo, que es quizás a lo que muchas veces estamos acostumbrados a ver, o lo que en alguna manera se ha desarrollado con mucho más énfasis y se ha dado por válido como un proceso global o total en la evaluación de riesgos. Cuando hablamos de evaluación de riesgos en seguridad de procesos, tenemos que llegar hasta el análisis cuantitativo de todos esos escenarios. Solo si podemos determinar que hemos hecho un análisis completo de los riesgos para cada uno de esos escenarios. Obviamente aquí tenemos que preguntarnos qué escenarios vamos a evaluar. Y eso va a depender mucho del proceso, va a depender mucho del entorno, va a depender de la naturaleza misma del material, del producto, del flujo del proceso, de las características inherentes de cada detalle o cada parte, etapa o secuencia del proceso mismo. Vamos a tener que evaluar consecuencias, inferir probabilidades. Y aquí hay que tener muy claro el concepto de riesgo, ¿no? Y eso lo vamos a ver en adelante, pero el concepto de riesgo en este punto, en este contexto de gestión de seguridad de procesos, estamos hablando de un concepto mucho más holístico que va más allá de la simple fórmula probabilidad por consecuencia. Va mucho más allá del análisis. Cuando desarrollamos un elemento como el de identificación de peligros y análisis de riesgo, por ello, para poder desarrollar de alguna manera este elemento, necesitamos muchos requisitos. Dentro de los principales, tener estándares, tener procedimientos, tener competencia, tener preparación, experiencia, no solamente técnica, sino también operativa. Acá entra y tiene una preponderancia fundamental el dominio y el conocimiento del proceso que estamos analizando. Porque es la única forma en la cual uno puede inferir los posibles impactos que se puedan dar para cada uno de los escenarios que hemos definido en el proceso de evaluación de riesgo. Vamos a tener que, obviamente, gestionar muchas recomendaciones, analizar y debatir sobre qué alternativa es la más adecuada para poder controlar y gestionar ese riesgo, ¿no? Y llevarlo a los niveles de aceptabilidad que una organización puede haber determinado como umbrales o criterios para poder definir cuál va a ser su plan de acción.
Vamos a tener que retarlo, vamos a tener que desafiarlo y evaluarlo continuamente, porque estamos hablando de gestión del riesgo. Estamos hablando de cómo vamos a convivir y gestionar esos riesgos en el día a día de nuestra operación, del proceso que estamos nosotros o que tengamos que llevar a cabo. Y para ello tendremos que mantener todas nuestras herramientas, todos nuestros documentos o instrumentos de gestión de riesgos vigentes, actualizados, sobre todo muy bien entendidos, muy bien digeridos, ¿no? Por todo el personal, dependiendo la aplicación en función de las responsabilidades o las labores que cada uno realice también. Conocer los riesgos va más allá de saber cuáles son. Conocer los riesgos es saber cuál es su impacto cuando este escenario ocurra. Y para poder determinar ese impacto, tenemos que tener el conocimiento o las nociones necesarias para poder determinarlo. Cuando tenemos ese panorama general, podemos decir recién que estamos en una etapa de conocimiento de nuestros riesgos. Y para ello, como se dice en el argot, los números hablan. Y por eso viene la importancia de terminar siempre el análisis con un análisis cuantitativo, valga la redundancia. Cuando hablamos de gestión de riesgos, hablamos de 4 etapas principales. Primero tenemos que identificarlo, ¿no? Identificamos y es donde nosotros desarrollamos nuestros análisis de escenarios, identificamos cuáles son las posibles fallas, cuáles son las posibles situaciones en las cuales el proceso se puede haber afectado por una u otra circunstancia. Esa es una actividad multidisciplinaria, es una actividad donde las diferentes disciplinas o áreas de la organización interactúan y se tiene que llegar a un consenso para poder delimitar o listar todos aquellos escenarios que se tienen que analizar para un análisis completo de los riesgos. Luego tenemos que evaluarlos. Aquí es donde entramos en el análisis tanto cualitativo, que es la primera etapa de la evaluación, y luego el análisis cuantitativo. El tema de hoy aborda o entra en esta segunda etapa que es la evaluación de los riesgos. Luego de ello, obviamente, vienen las etapas de controlarlos, que es el monitoreo, el seguimiento y sobre todo, algo muy importante, tenemos que siempre medir la efectividad de nuestros planes de acción que hemos recomendado o que se han implementado para poder controlar esos riesgos. Esa etapa de evaluación de la efectividad es lo que se tiene que realizar cuando hablamos de control de riesgos. Y luego viene la etapa de revisión, justamente la validación, donde los responsables o los líderes toman decisión, que puede ser desde la continuidad de la estrategia o de los planes de acción que se han implementado, porque estás dentro del umbral de aceptación del riesgo, o tomas acciones de mejora para poder o ser más eficiente y eficaz en el control de los mismos, o porque aún no has logrado entrar en el umbral de aceptabilidad que una organización puede haber definido, o que las normas y las leyes te exigen para ciertos aspectos. Cuando completamos esas 4 fases, estamos realizando una actividad que se llama la gestión del riesgo. Es un proceso, tiene secuencias, tiene etapas, sobre todo algo muy importante, es un proceso formal. Y cuando hablamos de formal, hablamos que es un proceso establecido, que es un proceso que se registra, que tiene etapas de aprobaciones, de validaciones, que tiene sobre todo etapas de análisis de cada acción, de cada decisión que se toma. Eso es algo muy importante. ¿Y por qué es considerado un pilar cuando hablamos en gestión de seguridad de procesos? Porque toda la información y el conocimiento que se desarrolla, todo ese contenido que se va a definir y desarrollar en estas actividades de evaluación, va a servir para el desarrollo de todos los demás elementos
o componentes de cualquier sistema de gestión de seguridad, en realidad, no necesariamente en un sistema de gestión de procesos. Toda la información que se deriva de esta etapa de análisis es la primera piedra o la base para todas las decisiones de todos los demás elementos o funciones dentro de la gestión de seguridad de una instalación, de un proceso o de una organización. Así que siempre cuando tengo la oportunidad de debatir o conversar con colegas en etapas de evaluación o definiciones de riesgo, siempre prefiero mencionar, comencemos la gestión de los riesgos. Porque hablar de análisis estamos hablando de una parte. Hablar de identificación estamos hablando de una parte. Tenemos que lograr la gestión integral de los riesgos. Y eso es lo que en lenguaje de seguridad de procesos es lo que comúnmente hablamos o lo que comúnmente solemos establecer como métrica. Les había mencionado que cuando hablamos de riesgo, en función de la naturaleza, en función del proceso que estemos analizando, tenemos que considerar tres aspectos o variables principales. Las dos primeras, estoy seguro que las conocemos y las dominamos plenamente. Determinar consecuencias, determinar la frecuencia de ocurrencia. Y ahí es donde yo les mencionaba la famosa fórmula que el riesgo es igual a la probabilidad por la consecuencia, o el impacto, como se suele decir en otra fórmula. Pero cuando queremos hacer el análisis integral del riesgo y definirlo, tenemos que incorporarle un tercer concepto, que es la característica del escenario en el cual ese riesgo se va a desarrollar, o se podría desarrollar. Y cuando hablamos de la característica del escenario, estamos hablando de un análisis de característica holística, completa, no solamente enfocado en el proceso per se, sino también en su entorno, en los diferentes mecanismos o modelos en los cuales ese riesgo se puede manifestar. Y para ello se tiene que tener un pleno conocimiento de las características o particularidades del proceso. Si ese conocimiento no se tiene, esa parte tan importante que es definir el escenario, no va a ser llevado de manera correcta. Por eso también, cuando hablamos de gestión de riesgos, tenemos que necesariamente incorporar o tener presente que en ese equipo multidisciplinario tiene que haber ese factor de experiencia. Muchas veces cuando se desarrollan los talleres o los procesos de evaluación o gestión de riesgos, muchos lo denominan, sobre todo nuestros colegas que están más vinculados a la gestión de proyectos, le dan un símil a lo que sería el juicio de expertos. Es bastante acertado decirlo, ¿no? Porque cuando uno ha tenido la oportunidad de interactuar o desarrollar estos procesos de análisis y evaluación, en realidad la experiencia marca una pauta importante. Es quien de alguna manera delimita esos escenarios, define esos escenarios, que sumado a la competencia técnica te asegura un muy buen resultado en esta etapa de análisis. Por ende, cuando hablamos y cuando definamos nuestra fórmula para definir el riesgo, incorporémosle ese concepto de característica del escenario, que sumado a la consecuencia y la frecuencia, nos va a dar realmente la verdadera valoración del riesgo. Y para ello, cuando gestionamos riesgos, para ser consecuente con las etapas que revisamos, tenemos que empezar por un análisis, ¿no? Y para ello tenemos que identificar todos los escenarios que se puedan desarrollar para cada uno de los riesgos que se puedan presentar o que son inherentes al proceso. Ahí estamos haciendo un análisis cualitativo. Y aquí también hay que hacer una precisión importante, porque muchas veces, cuando determinamos la frecuencia,
de ocurrencia, podemos tomar data histórica, data referenciable, hay muy buena data a manera de bibliografía que se pueden adoptar ante la ausencia de data propia o data que se haya desarrollado dentro de la organización. Cuando analizamos la consecuencia, podemos de alguna manera parametrizar en qué nivel de impacto podemos estar de alguna manera infiriendo un determinado riesgo y podemos darle una valoración, ¿no? Por ejemplo, si nos referimos al número de expuestos, podemos determinar una valoración para un determinado escenario, ¿no? Si lo determinamos desde el punto de vista de la pérdida material o la pérdida financiera del activo, podemos también categorizar y darle un valor a ese impacto. Pero sin embargo, no estamos haciendo per se un análisis cuantitativo ahí. Sigue siendo un análisis cualitativo. Por más que le estemos dando una valoración, por más que estemos de alguna manera representándolo en un número, ese es el resultado de un análisis cualitativo, que nos sirve para parametrizar y de alguna manera enfocarnos o ubicarnos en el nivel de riesgo que la organización o los estándares definen para que de alguna manera puedas delinear tu plan de acción. Pero desde el punto de vista del proceso, eso no es análisis cuantitativo. El análisis cuantitativo responderá a las preguntas que posiblemente te podías hacer. ¿Y cuál sería la consecuencia si ese riesgo ocurriese con el más alto nivel, si hablamos de un recipiente? ¿Cuál va a ser el alcance de la partícula cuando ese recipiente explote? ¿Cuál va a ser la cantidad de energía que va a resistir el equipo colindante o que va a tener que resistir el equipo colindante cuando ese escenario de incendio se desarrolle? ¿Estaré preparado desde el punto de vista de diseño para esos impactos? Esas preguntas las responde el análisis cuantitativo. Y de alguna u otra manera, estamos familiarizados y hasta inclusive muy probablemente lo gestionemos y lo revisemos de manera cotidiana o frecuente. Estoy seguro que en alguna oportunidad o de repente de manera muy sostenida, habremos revisado un estudio de riesgos, por ejemplo, de una instalación. Y en un estudio de riesgos, dependiendo la naturaleza del proceso, habrán análisis de escenarios justamente y modelos o modelamientos de ciertos escenarios desde el punto de vista matemático, pero que de alguna manera uno lo representa de manera gráfica como un mapa de riesgo, un mapa de impactos, ¿no? Donde te dicen el impacto de esta onda expansiva de la explosión tendrá 5 kilómetros. O de repente la onda expansiva de la explosión tendrá solamente 500 metros. Y sobre eso uno tomará decisión. ¿Qué decisiones vas a tomar con esa información? La disponibilidad de tu planta, la disponibilidad de dónde vas a ubicar al personal, dónde estará el edificio administrativo, cuáles van a ser las barreras de ingeniería que vas a desarrollar para que ese impacto no llegue pues a una población o a una instalación colindante. Porque ¿qué pasa si estás rodeado a un radio menor de lo que el estudio de riesgos te manda o te establece como radio de riesgo crítico? Alguna solución o alguna decisión probablemente de ingeniería tendrás que tomar. Algún plan de contingencia tendrás que desarrollar en base a esa información. Por eso, cuando analizas los impactos, se tienen que desarrollar el análisis cuantitativo de todos esos escenarios. Y afortunadamente hay modelamientos, ahora hay mucho software o paquetes que facilitan el cálculo, pero sin embargo, el desafío no es usar el programa. El desafío es interpretar el resultado, saber cómo sale, qué parámetros, qué consideraciones, qué inputs necesitas para poder, de alguna manera, interpretar ese resultado que un modelo matemático te puede estar brindando
cuando analizas los riesgos desde el punto de vista cuantitativo. Luego de ello, viene el análisis de frecuencia de estos escenarios, donde ahí puedes conjugar o de alguna manera relacionar datos externos de la industria, dependiendo en qué sector productivo o industrial se desarrollen, o también la data propia. Porque si es un proceso que ya tiene cierto tiempo en desarrollo, es probable que tenga mucha data histórica de eventos pasados o desviaciones que pudieron haberse constituido en un evento que te puede de alguna manera representar un input para poder establecer un nivel de frecuencia. Pero estamos hablando de estadística, estamos hablando nuevamente de un análisis cuantitativo. Estamos hablando de un número o un resultado que tiene un soporte, que tiene un sustento. Por ende, cuando hablamos de análisis cuantitativo, tenemos que también considerar toda la base o sustento que ese número o ese resultado nos brinda. Y ahí tenemos que ser lo suficientemente sólidos para poder determinar ese nivel de riesgo cuantitativo. Y con ello, recién puedes definir un nivel de riesgo. Luego de ello, pasas a la evaluación del riesgo, porque hasta ahí lo que hemos hecho es analizarlo. Hasta ahí lo que hemos hecho es delimitarlo, definirlo. Ahora hay que evaluarlo. Hay que evaluarlo con respecto a qué? Respecto a criterios como las normas, las leyes. Ese nivel de riesgo está dentro de la aceptabilidad que la normativa, en este caso la normativa peruana, lo permite. Y si es así, está dentro de los niveles de aceptabilidad que la organización lo permite. ¿Cómo estoy respecto? ¿Hay brechas? ¿Estoy por encima? ¿Estoy por debajo? Esa es la evaluación que uno tiene que hacer. Y en base a esa brecha, uno tendrá que desarrollar e implementar los cambios de ingeniería, cambios en el proceso o planes de acción para poder, ya sea llevar ese riesgo, minimizar ese riesgo o llevarlo a un nivel de aceptabilidad que la organización o las leyes me establecen, o asegurar, si ese nivel de riesgo ya está dentro de esos criterios, asegurar su sostenibilidad. ¿Por qué tenemos que considerar la sostenibilidad? Porque las circunstancias cambian. La evaluación que uno haga en este momento no necesariamente va a ser la misma en un periodo de corto plazo, porque las circunstancias pueden cambiar, sobre todo las externas. Y si nuestros impactos desde el punto de vista cuantitativo van más allá de los linderos de la propiedad del proceso, que por lo general sucede así, cualquier modificación o cambio en el entorno va a cambiar definitivamente o va a impactar en las decisiones que tomaste previamente. Y esto tenemos mucha data, tenemos mucha referencia como para poder determinar cómo afecta realmente el dinamismo del entorno respecto a la evaluación de riesgos. ¿Cuántas plantas que han estado ubicadas en un momento en zonas industriales ahora se ven rodeadas prácticamente por colegios, por escuelas, por servidumbre que antes no existían? Y han tenido hasta inclusive que cambiar de locación, porque su análisis de riesgo ya no les daba ningún otro margen para poder ni siquiera desde el punto de vista de ingeniería como una solución viable. Por eso, cuando hablamos de la evaluación del riesgo, tenemos que tener presente su sostenibilidad y para ello tenemos que hacer como una rutina la continua evaluación y verificación de esa evaluación. ¿Qué tan vigente se mantiene? Y de alguna manera proyectarse. Ahí viene el arte de la gestión del riesgo. Proyectarte. Mucha información, mucho análisis. Sobre todo si tienes amenazas desde el punto de vista externo que pudieran impactar en tu proceso.
y no digo los cambios internos que se puedan dar. Si de repente tienes planificadas ampliaciones, modificaciones dentro de tu proceso, necesariamente vas a tener que también acompañarlo de un nuevo proceso de evaluación del riesgo para poder determinar si lo que tenías como barreras son válidas o siguen siendo vigentes o vas a tener que modificarlas por los cambios que se han realizado en el proceso mismo. Y finalmente, llegas a la gestión del riesgo. Ya lo has analizado, ya lo has evaluado, ya lo has determinado en función de los criterios y ahora lo que viene es gestionar, es tomar decisión. Cuando hablamos de gestionar el riesgo, estamos hablando de tomar decisión. ¿Respecto a qué? A la efectividad de esas implementaciones o cambios que has hecho. Si tu proceso está dentro de los riesgos, de los criterios de riesgo de aceptabilidad, tomas decisión de sostenerlo, de implementar o establecer los mecanismos para mantener monitoreado esa evaluación del riesgo. Y sobre todo, determinar o vaticinar posibles impactos que puedan afectar esa evaluación y para ello tendrás que volver a tomar otra decisión. Vas a tener que evaluar continuamente la efectividad. Esta es una disciplina. Normalmente, cuando he tenido la oportunidad de auditar o evaluar este proceso de gestión del riesgo, no suele darse de manera continua. Se suele dar de manera cuando hay que actualizar un plan o cuando ha habido un cambio en el proceso que amerita de repente activar un HACCP o un HACCP, y recién se dan las nuevas evaluaciones y muchas veces es muy tarde, porque te das cuenta que hay muchos impactos o cambios que se fueron dando en el tiempo y que las implementaciones para mitigarlos pueden impactar en la sostenibilidad ya de la organización inclusive. Como les menciono, hasta decisión de sacar las instalaciones y llevarlas a otro lado han tenido que tomarse porque en la evaluación del riesgo simplemente no había ninguna otra opción viable. Así que para evitar llegar a ese nivel de manera imprevista, hay que evaluarlo continuamente y hay que gestionarlo. Acá la palabra gestión del riesgo es la más adecuada, porque no solamente es ver un número, no solamente es reportar un indicador, es qué hay detrás de ese número. Porque si yo estoy viendo que la zonificación ya no va a ser industrial, sino va a cambiar para ser domiciliaria, tengo que comenzar a hacer alguna gestión, ya sea con la autoridad, ver el impacto legal y, ¿por qué no?, comenzar a hacer mi plan de acción de mediano plazo si es que tengo ese riesgo de salir. Y si he hecho un cambio en el proceso de la misma manera, antes de implementarlo, tengo que comenzar a evaluar qué necesito de adecuar para poder hacer que ese cambio no impacte en mi nivel de riesgo que tengo y no me saque fuera de rango. Y para ello tendré que tomar decisiones de manera anticipada, de la mano con esos cambios. Si no, como quien dice, vamos a estar apagando incendios. Y eso no es un buen síntoma de gestión, sobre todo cuando hablamos de riesgo. Cuando hablamos de riesgo, estamos hablando de un análisis, estamos hablando de un proceso formal, recuerda. Estamos hablando de un proceso secuencial que tiene etapas, ¿no? Que tiene una parte de análisis, que es de identificación de todos esos escenarios, de todos esos peligros que van a impactar en mi proceso. Luego tengo una etapa de evaluación de los riesgos, que es donde voy a determinar si el nivel de riesgo de esos escenarios están dentro de mis criterios de aceptación. Y finalmente tengo que comenzar a gestionar los riesgos para tomar decisión. Un aspecto importante en todo este flujo de secuencia de análisis de riesgo es justamente el análisis cuantitativo. Porque cuando yo determino y hago la primera actividad, que es la principal de identificación de los peligros y los escenarios, y si solamente me centraría en el análisis cualitativo,
probablemente me lleve directamente a tomar alguna recomendación o alguna solución de ingeniería de manera muy general. Pero cuando abordo el análisis cuantitativo, lo que estoy haciendo también es optimizar mi decisión. Estoy de alguna manera haciendo un proceso de optimización de mis recursos para poder llegar a la mejor solución o barrera, no solamente desde el punto de vista de control de riesgo, sino también desde el punto de vista de ingeniería, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista también del personal. Porque, sobre todo en estas circunstancias en las que vivimos actualmente, los recursos son escasos. Y dependiendo del alcance o la de las organizaciones, siempre tenemos que cuidar los recursos, siempre tenemos que tener un enfoque de optimización. Y cuando hablamos de riesgos, la mejor forma de optimizar esas decisiones, de optimizar esas soluciones de ingeniería, no es sino a través de un análisis cuantitativo. No hay otra forma de hacerlo. Si nos basamos solo en el análisis cualitativo, vamos a estar, como quien dice, en un rango muy amplio de error. O lo podemos subdimensionar o lo podemos sobredimensionar. Y cualquiera de los dos es un problema. Probablemente el juicio de expertos te ayude a delimitarlo. Sí, ahí es donde entra el valor de la experiencia. Pero cuando tú quieres sustentarlo o quieres de alguna manera delimitarlo a nivel lean, a nivel de calidad, tienes que basarte en un análisis cuantitativo. Ahí es donde entra la preponderancia o la importancia del análisis cuantitativo en lo que se refiere al análisis y evaluación de riesgos. Veamos un caso, uno de los casos, digamos, más frecuente y que siempre está en los análisis de riesgos, sobre todo cuando hablamos de almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un proceso de almacenamiento de un hidrocarburo. Un hidrocarburo intermedio, ¿no? Como el GLP, que está, digamos que su característica y su naturaleza está en un punto medio entre los líquidos, el diésel o la gasolina, o el gas natural, por ejemplo. El GLP está en ese umbral. Y como está en ese umbral, es bastante complejo su análisis también. Es bastante interesante cuando uno tiene que desarrollar los escenarios para este tipo de material, por ejemplo, ¿no? Entonces, hagamos ese ejercicio. Bleve, ¿no? El escenario de Bleve, el escenario quizás de los más catastróficos cuando hablamos a nivel de riesgos en una instalación de hidrocarburos o almacenamiento de hidrocarburos, por ejemplo. Sobre todo por hidrocarburos como el GLP, que son bastante volátiles a temperatura ambiente. Si nos centraríamos en el análisis cualitativo de más, definitivamente vamos a determinar que ese escenario de Bleve va a tener un nivel de riesgo extremo. No hay forma que sea de otra manera, ¿no? Porque hablar de Bleve estamos hablando de pérdida de la instalación, estamos hablando probablemente de un gran número de impactados dentro de la organización, estamos hablando probablemente de afectación al entorno, ¿no? Estamos hablando de usar recursos externos, inclusive a nivel estratégico nacional. Estamos hablando ya de uno de los escenarios más grandes de riesgo que este tipo de procesos tendría que afrontar. Pero el análisis cualitativo, el único resultado que vamos a obtener es que efectivamente está en un nivel de riesgo extremo. Y la pregunta sería, ¿es suficiente ese resultado para poder adoptar las soluciones o barreras para controlar o gestionar este riesgo? Definitivamente no. Tenemos que evaluar mucho más. Porque para este mismo escenario, yo tendría que preguntarme, conociendo el material, es GLP, tendría que preguntarme cómo evolucionaría, cómo se manifestaría ese escenario dependiendo la cantidad. Si está lleno, si está vacío, ¿cómo hago ese análisis? Definitivamente va a ser distinto.
que en cualquiera de los niveles que te encuentres va a seguir siendo extremo, definitivamente, pero no es lo mismo que el bleve te ocurra con una esfera o con un tanque al 25%, al 50% o lleno. La energía es distinta. Entonces ahí tendrías la primera pregunta. Segundo, ¿cómo va a variar o cómo va a afectar ese escenario o el impacto de ese escenario en función de las condiciones o variables que opera ese sistema? Mientras más ligero en la composición, mayor presión de vapor tendrá, por ende es probable que tenga un mayor alcance su impacto. Si es un sistema semi-refrigerado o mientras más frío la presión será menor, probablemente el alcance sea menor también. Así que tendré que considerar en mi análisis cómo impacta esa variación en las variables de operación. Luego tendré que ver el equipo en sí. ¿Cómo está diseñado? ¿Cuáles han sido las consideraciones de diseño? ¿Cuál es su resistencia mecánica? ¿Cuál es su punto de colapso? ¿Cómo ha sido especificado en este caso ese tanque? ¿Cuál es su espesor de pared? ¿Por qué? Porque si yo quiero determinar el impacto de ese escenario, probablemente esa esfera se rompa y proyecte partículas, y lo que voy a querer determinar es el alcance de esa partícula. Va a caer dentro del lindero de la propiedad, va a llegar hasta el exterior, y cuánto al exterior, ¿cuál va a ser ese alcance de ese riesgo? Y para determinar ello, seguramente voy a tener que conocer el material. Voy a tener que también evaluar el entorno, porque antes que se desarrolle la explosión, probablemente haya tenido una fuga. Y tendré que ver cuál es, por ejemplo, la dirección del viento preponderante. Cuáles son los niveles de velocidad de viento y en qué etapa, cómo es la estacionalidad, cuál es la temperatura máxima, mínima, cómo afectan esos valores en este escenario de riesgo. Los voy a tener que analizar también. Y todos estos símbolos los voy a tener que poner en mi modelo. Voy a tener que evaluar cómo se va a manifestar este escenario. ¿Va a explotar directamente? No, de hecho que no. Va a tener que haber unas etapas previas. ¿Cómo se va a manifestar? ¿Cómo lo voy a determinar? ¿Cómo voy controlando cada una de esas etapas? De repente puedo llegar hasta el análisis en cuánto tiempo estimaría que se llegaría al colapso del recipiente. ¿Cómo se va a dar? ¿Va a ser una explosión súbita? ¿Va a ser un jet fire? ¿Cómo se va a dar ese escenario de riesgo? Voy a tener que determinar, en función del conocimiento del producto, del material, cómo se va a manifestar ese escenario de riesgo. Tendré que analizar el entorno. Tendré que ver qué es lo que tengo de vecinos. ¿Estoy solo? ¿Estoy aislado? Tendré que consultar mis estudios de riesgo de repente. Tendré que establecer comunicaciones y coordinaciones con las autoridades, digamos, mis vecinos, ¿no? Si son industriales, si son domésticos o los más próximos, si es que están dentro del radio de alcance de este escenario. Y para todo ello tendré que utilizar modelos de evaluación. Tendré que hacer mucho análisis, mucha toma de decisión en base al análisis de todos estos factores y muchos otros más que van a depender del proceso en el cual estemos evaluando. Por eso les mencionaba previamente que el conocimiento del proceso, de la mano con la experiencia, es fundamental en todo este análisis, tanto en el cualitativo como en el cuantitativo. Hasta aquí es lo que debemos considerar para recién analizar el escenario. Y ahora viene la parte, como quien dice, de determinar ese riesgo. Por ejemplo, una de las preguntas que podría hacerme es, bueno, si no controlo la emergencia, si mis estrategias de mitigación o de respuesta inicial no funcionan o no evitan el colapso de
del recipiente, por lo menos tendré que saber cuál va a ser el alcance, la proyección de ese escenario, ¿no? Y así la esfera va a explotar. Y ese metal, esos fragmentos no van a quedar en el lindero, esos fragmentos van a salir disparados en función de todas estas consideraciones que hemos determinado. La pregunta será, ¿cuántos metros, cuántos kilómetros estimamos que se pueden proyectar bajo estas consideraciones que hemos revisado aquí? ¿Para qué? Para poder justamente establecer nuestros planes de respuesta, nuestros planes de emergencia, nuestras soluciones de ingeniería, nuestras soluciones de prevención, de diseño, nuestro entrenamiento, inclusive. Así que respondamos esa pregunta, ¿no? Para ese mismo escenario, comencemos a hacer algunas asunciones, por ejemplo. Y esto es una secuencia bastante lógica. Ese es lo fabuloso del análisis cuantitativo, que es de mucho sentido común, que tiene mucho de sentido lógico y que se hace mucho más fácil y entendible cuando conoces el proceso. Por ejemplo, me pregunto, ¿cuál va a ser el alcance de los fragmentos? Y para ello, si yo quiero y considero el fragmento como un proyectil, el alcance va a estar en función de varias variables. Una de ellas, la fuerza impulsora, ¿no? ¿Qué gatilla? ¿Con qué fuerza sale ese proyectil? Para nuestro escenario, la fuerza estará contenida en el GLP, en este caso en el material que está dentro del recipiente. Y para ello, obviamente, voy a tener que analizar cuál va a ser la capacidad, qué nivel tiene en ese momento de líquido y de vapor. Porque como les mencionaba, el GLP tiene un comportamiento bastante peculiar. Coexiste en fase líquida y en fase vapor. Por ende, tendré que considerar esos dos estados. Tendré que considerar las condiciones de operación. ¿Qué presión de operación tiene esa esfera? ¿Cuál es la presión de diseño? Para poder determinar la energía que va a impulsar a esos fragmentos. Y la siguiente pregunta es, ¿y cómo determino la energía? Como les mencionaba, gracias a Dios, se han desarrollado muchas fórmulas, muchas relaciones, que cuando analizamos escenarios desde el punto de vista cualitativo, ya están determinados y ayudan con mucha precisión a esa estimación. Pero que van a estar en función de ¿qué? Variables operativas. Presión, temperatura, densidad, gravedad específica, como queramos llamarlo, condiciones de operación, para poder determinar esa cantidad de energía que va a impulsar a esos fragmentos. Entonces, si yo traslado esas variables a esas relaciones, voy a determinar un nivel de energía. Que para este caso salió un valor, pero expresado en unidades referenciables. Cuando hablamos de energía, hablamos siempre de unidades, hablamos de métricas, pero también hablamos en algunos casos, y este es uno de ellos, en unidades referenciables. Por ejemplo, aquí hablamos de libras de TNT. Todos sabemos que el TNT es uno de los explosivos, digamos, más potentes que suelen usar a nivel industrial. Hablemos siempre desde el punto de vista del proceso. Por ende, para tener una noción referenciable, se utilizan relaciones que de alguna manera te den esa equivalencia. Para este escenario, para esas condiciones de operación, ese fragmento tendrá una energía de 3.094 libras equivalentes de TNT, por ejemplo. Entonces, ya logro determinar la energía en función del volumen líquido, del vapor, y probablemente si veo la relación, mientras más o mayor sea el volumen del líquido, esa energía va a ser mayor, porque es directamente proporcional. Entonces ya comienzo a tomar una decisión. De repente, operativamente, puedo establecer límites máximos de almacenamiento de líquidos, si es que te lo permite la flexibilidad operativa,
pero con un enfoque de riesgo, porque ya logré determinar la energía equivalente de ese escenario que obviamente voy a agotar todos mis recursos para que jamás ocurra. La siguiente etapa es ya conozco la energía. Ahora necesito saber el alcance. Ya sé con qué energía va a salir disparado. Ahora el proyectil, mientras más ligero, va a tener un mayor alcance. Mientras más pesado, su alcance será menor. Por ende, ese es el segundo factor que tengo que determinar. La configuración de ese fragmento. Y uno dirá, pero ¿cómo determino la geometría del fragmento, el peso? Ahí es donde entra mucho el sentido común, mucho la practicidad del cálculo, ¿no? Ya conozco la energía, ahora tengo que determinar primero cuántos fragmentos equivalentes podrían de alguna manera aparecer en este escenario cuando colapse la esfera. Y afortunadamente hay relación, hay correlaciones que me permiten determinar. Para este caso, para esas condiciones, la correlación me determina que se podrían, y esto siempre hay que tenerlo en el lenguaje cuando hablamos de análisis cuantitativo, que podrían desarrollarse 14 fragmentos. Entonces ya tengo el número de fragmentos. Ahora necesito saber la configuración del fragmento, sobre todo el peso. Y aquí haremos la primera asunción. Voy a asumir que esos 14 fragmentos geométricamente van a ser iguales. No tiene mucho sentido quizás hacer un análisis de configuración distinta porque para lo que necesito no tiene la relevancia. Por lo tanto, la asunción es válida. Puedo asumir que los 14 fragmentos van a ser de configuración similar. Por ende, la siguiente etapa va a ser determinar el peso del fragmento. Y por algo, me dieron la densidad del acero. Por algo me dieron el espesor del acero. Y si no me lo dieron, lo busco en la data, en el datasheet o la hoja técnica del tanque. Ahí, más que seguro, va a estar la metalografía y va a estar el espesor de la plancha con el cual fue construido ese tanque. Así que son datos que no hay necesidad ni siquiera de pedir, simplemente buscarlo y referirte a la información técnica adecuada. Y con la densidad, con la configuración del tanque, con el número de fragmentos, voy a poder determinar de manera muy rápida el peso por fragmento. Entonces ya tengo el peso del fragmento, ya tengo el número de fragmentos, ya tengo el peso, ya tengo la energía que va a impulsar esos fragmentos. Ahora voy a determinar qué es lo que va a ayudar a que ese fragmento se desplace más rápido. Si hablamos de rapidez, tenemos que hablar de velocidad. Entonces tengo que de alguna manera determinar la velocidad con la cual va a viajar ese fragmento. Y quizás ahí sí entra un poco más la complejidad del cálculo, pero te vas a referir siempre a parámetros o correlaciones ya definidas, que van a estar en función de cada uno de estos parámetros que hemos venido calculando. Para poder determinar la velocidad del fragmento, tendré que determinar la presión a la cual estaba operando esa esfera, tendré que determinar la configuración del fragmento, que ya lo definimos, y el peso del fragmento. Con esas variables determino la velocidad del fragmento. Y el cálculo me arroja que ese fragmento va a viajar a 276 metros por segundo, estimado. 276 metros por segundo. Es una velocidad considerable. Y con la velocidad y con la configuración del fragmento, con el número de fragmentos y su energía, determino el alcance del fragmento, que es lo que yo quiero determinar. ¿Cuántos metros o kilómetros distancia va a recorrer ese fragmento para poder de alguna manera delimitar este escenario? Y para ello tendré que considerar el entorno, por eso me dieron la densidad del aire, ¿no? Una densidad promedio, a las condiciones climatológicas de la ubicación de la instalación.
Tendré que determinar, y aquí sí uso ya correlaciones definidas para este tipo de escenarios, ¿no? Una velocidad escalonada que estará en función de la velocidad que he determinado previamente, para poder determinar el radio de alcance del fragmento. Y con esa relación determino que el radio de alcance para este escenario es de 642 metros. Este dato es el que yo necesito para poder, uno, validar mi plan de emergencia, validar mi técnica de respuesta de emergencia, validar el diseño y las medidas de prevención para este escenario. Y si estuviese en una etapa de diseño, definitivamente este dato me determina la ubicación de ese tanque. Recién cuando yo tengo este valor, es cuando comienzo a tomar decisiones de ingeniería, decisiones de respuesta a emergencia, decisiones de entrenamiento, decisiones de mejora, desde el punto de vista del riesgo. Por ende, recuerden que cuando vimos desde el alcance cualitativo, lo máximo que podía determinar es que ese nivel de riesgo era extremo. Es lo máximo que puedo yo determinar con un análisis cualitativo. Pero cuando lo complemento con un análisis cuantitativo, para ese escenario, para este aspecto que es el alcance del fragmento, recién voy a poder decir sí, es extremo y el alcance de la partícula va a tener aproximadamente 642 metros. Y si ya es una instalación en operación, desde el eje central de la esfera o del tanque, mido 642 metros y veo si estoy dentro o fuera del lindero, veo qué es lo que está circundante y si esos equipos que están dentro de ese radio tienen las protecciones de ingeniería para poder resistir y no colapsar ante un escenario de estos, y sobre todo si el personal está fuera de ese radio de acción. Porque ¿qué pasa si la sala de control o de repente la sala de operadores está a 500 metros de radio desde el eje de esa esfera? El estudio y el análisis te dirá que probablemente el fragmento lo puede impactar. Y tendrás que tomar una decisión. Probablemente tendrás que mover esa caseta o esa sala. O tendrás que adoptar alguna solución de ingeniería, ¿no? Un muro cortafuego, una barrera de protección que de alguna manera mitigue ese riesgo. Pero ya comienzas a tomar decisiones. Comienzas a hacer mucho más efectiva tu gestión del riesgo. Por ende, ya para culminar, cuando hablamos de las ventajas del análisis cuantitativo, de manera global, podemos establecer que te brinda una mayor y mejor información para la gestión de riesgo. Te acota mucho más el escenario. Porque este mismo ejercicio lo tendría que hacer para todos los demás aspectos de riesgo. Tendría que preguntar, ¿y cuál va a ser la onda de radiación cuando ese fuego se genere? Porque ahí estamos hablando del primer colapso, de la primera etapa, que es la explosión. Pero ahí te va a quedar un fuego radiante. Y tendré que ver cuál va a ser la energía de esa onda de radiación y cuál va a ser su alcance. Tendré que preguntar de repente en una etapa previa, si hay una fuga de GLP, cuál va a ser el alcance de esa nube. Y eso estará en función de la velocidad del viento, de la densidad del producto, de la estimación de la cantidad de producto que se va a fugar, que va a ir a través de esa nube y a qué velocidad se va a desplazar. Para ello también se hace el mismo modelamiento. Y cuánto escenario, cuánta forma de manifiesto se dé este riesgo, tendré que analizarlo y hacer el esfuerzo de poder cuantificarlo para justamente mejorar mi decisión. Esa es la verdadera importancia del análisis cuantitativo
desde el punto de vista de riesgo, de gestión de riesgo, acotar y optimizar nuestra decisión. Por ende, nos ayuda a definir mejor la ubicación de una instalación, si estamos en etapas de diseño, por ejemplo. Si veo que hay 642 metros de alcance para ese escenario, tendré que validar si ese tanque en mi diseño hay disponible 642 metros que no salga del lindero, por ejemplo, ¿no? Y si sale y no tengo mayor disponibilidad, voy a tener que establecer algún plan de acción o algún plan de remediación y de respuesta con mis vecinos, alguna solución de ingeniería. Tendré que adoptar todas las barreras de control y mitigación disponibles para que la probabilidad de ese riesgo sea mínima. Me ayudará a optimizar la disposición de los equipos para no estar haciendo cambios recurrentes, como el que le mencionaba. De repente es un requerimiento del personal tener una caseta más cerca al proceso. Sí, te ayuda a un desplazamiento más rápido, a un mejor alcance, una mejor respuesta inclusive, pero con ese dato definitivamente no lo pondría. Quizás lo alejaría, pero para ello tengo que tener esa información, ¿no? Me ayuda también a determinar parámetros de diseño de los equipos. Si estuviera diseñando esa esfera, probablemente tenga que hacer algunos cambios en la forma de operarla. De repente me conviene que no sea presurizada, me conviene quizás sea semi-refrigerada, bajarle la presión, para que esa energía con la cual sale disparado ese proyectil sea menor. Y con ello bajo sustancialmente el nivel de riesgo. Pero para que sea semi-refrigerada voy a tener que considerar otros sistemas inherentes a ese tipo de procesos para esa condición operativa. Me facilita también la decisión de seleccionar equipos, porque dependiendo de ese impacto, por ejemplo, yo definiré el estándar constructivo de las edificaciones. De repente había diseñado concreto normal, ¿no? ¿Sabes qué? Hormigón, no hay otra, ¿no? O de repente tendré que hacerle un muro cortafuegos si es que tengo el sistema contra incendio dentro de ese rango. Lo que no te puede fallar es el sistema contra incendio, la bomba contra incendio. Le tendré que hacer un muro cortafuego para que cuando ocurra ese escenario, por lo menos mi barrera o mi mecanismo de respuesta no se vea afectado. Comienzo a tomar decisiones en base a ello. Me permite desarrollar de manera más precisa mis planes de respuesta a emergencia. Con ese dato puedo hacer mucho más efectivo mis planes de respuesta, porque de alguna manera voy a poder inferir el verdadero alcance de ese escenario y ver cuáles y quiénes son los posibles impactados cuando ese escenario se desarrolle. Me dará también mejores criterios de evaluación y decisión desde el punto de vista normativo, porque todo este análisis forma parte de los entregables o de los instrumentos que son desde el punto de vista auditables, al menos respecto a nuestras normas legales vigentes. Y finalmente, y lo más importante, facilita el entendimiento del proceso. Para poder desarrollar cada una de estas etapas de análisis, necesariamente tengo que haber revisado información técnica, tengo que haber revisado la naturaleza del proceso, tengo que haberme empapado cómo se comporta, en este caso, el GLP o el producto ante este tipo de escenarios, cómo evoluciona. Muy probablemente voy a tener que evaluar o definir la curva, cómo se mueve la composición del GLP en la fracción líquido-vapor conforme avanza la temperatura, ¿no? Cómo se desarrolla la presión, en qué tiempo la presión, cómo es esa curva de incremento, es súbita, es gradual, me dará tiempo, cuánto tiempo tengo para responder. O sea, te da mucha información. Desarrollar esto es como siempre digo, una de las mejores maneras de autoentrenarte, de dominar tu proceso y obviamente de gestionar de manera adecuada y precisa los riesgos. Como conclusión final, ya para terminar la sesión de hoy, también hay que revisar y definir qué causas fallan en este análisis. ¿Por qué no es tan frecuente hacer este análisis cuantitativo? ¿Por qué a veces a este nivel de detalle cuando
comenzamos a analizar y evaluar riesgos? Primero, si bien es intuitivo, es secuencial, hay mucho de lógica, hay mucha información técnica que hay que conocer. Entonces, prepararse es fundamental para no solamente, como les mencionaba, usar un software y dar un valor y no saber cómo se calcula ese valor, ¿no? Como digo, ahora ya hay mucha tecnología que nos ayuda a hacer estos cálculos o estos modelamientos de manera rápida, pero el desafío está en interpretarlo, porque el poner un input que no corresponda te va a dar un resultado definitivamente no correcto. Entonces hay que conocerlo. Segundo, hay que también prepararnos. A veces en las organizaciones no se cuenta el personal, ¿no? De repente no hay un personal o un área definida o encargada de hacer esta evaluación continua, hacer estos cálculos o hacer el monitoreo y validación de la sostenibilidad y la evaluación de los riesgos, pero quizás sea necesario sí tercerizar o ver la manera de cubrir esta actividad, de cubrir esta disciplina. Porque, como les menciono, a veces se activan, pero ya es muy tarde. A veces ya cuando se desarrolla el análisis es cuando ya tienes, como quien dice, el problema muy encima. Y lo que pudiste haber mitigado manteniendo una evaluación periódica de ese riesgo, te sale una solución muchísimo más cara o de repente hasta inclusive la inviabilidad de la continuidad, que sería el peor escenario. También hay un aspecto que tenemos que evitar. Esos análisis son prácticos. Cuando se conoce la técnica, cuando se conoce el concepto, se tiene claro el proceso, no tiene por qué ser demasiado prolongado. Son análisis ágiles, son análisis que deben dar información, que debe, como quien dice, desarrollar contenido y no ser un problema, no ser un tema de aburrimiento, al contrario. Debe ser un tema completamente sustancial para poder tomar decisión a todas las áreas de la organización. Lo otro también importante cuando hacemos análisis de riesgo, en realidad a veces confundimos las funciones o confundimos el fin. Por ejemplo, si hacemos un análisis de este tipo, que puede ser un HACCP, el HACCP es la técnica para hacer el análisis, pero a veces esperamos hacer un HACCP como una actividad de auditoría. O esperamos hacer el HACCP para recién tomar decisiones de diseño, ¿no? A veces, cuando estás en etapas de construcción o etapas de diseño, le preguntas al área, digamos, que está encargada del diseño, le digo, ¿cómo vas a desarrollar justamente las barreras de mitigación para el escenario de explosión, en este caso de Bleve? Esperemos a que hice el HACCP. Esa es una respuesta incorrecta. En realidad el análisis es independiente del HACCP. En el HACCP lo que vas a hacer es validar tu decisión. En el HACCP lo que vas a hacer es justamente desafiar esa decisión. No recién analizarla ahí, sino estos procesos de HACCP duran meses. Y como a veces el tiempo es lo que menos tenemos, se termina siendo un análisis incompleto, un análisis inclusive que tiende a ser aburrido y no te da valor. Y el otro aspecto importante que hay que tener siempre en cuenta es hacerle seguimiento. La evaluación del riesgo no se hace necesariamente cuando hay un cambio, cuando la ley te lo pida o las normas te lo pidan. Es una actividad continua. Si no, los resultados o las acciones pueden estar ya lejos del alcance y no te diste cuenta. Así que tiene que haber un seguimiento, tiene que haber una disciplina de mantener válida esa evaluación. Porque quizás internamente no hayan cambios, pero externamente probablemente sí, y no lo evaluaste. Y eso te puede sacar, como quien dice, de todo contexto de aceptabilidad en lo que respecta a gestión de riesgo. Así que con esas consideraciones y con esas alertas, espero haber despertado un poco más el interés o la motivación a desarrollar análisis cuantitativo. Se aprende muchísimo, te da mucha información, optimiza la decisión y sobre todo romper todas esas barreras que a veces nos enfrentamos, en algún momento nos hemos enfrentado a ellas,
pero que el resultado de ese esfuerzo nos va a volver mucho más competentes en lo que respecta a gestión de riesgo. Así que, no sin antes agradecerles su participación, quedo a su disponibilidad, Francisco, para resolver